Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana, después de nuestro pequeño preámbulo, en el libro del profeta Isaías. Y quiero que todos podamos unirnos en ese pasaje, hermanos, en esta mañana. Libro de Isaías, el capítulo 6. Yo le pregunté a los ancianos en la parte de atrás que hasta qué horas podía predicar aquí en la iglesia, hermanos. Y allá me dieron una autorización, que espero que la iglesia aquí pueda apoyarme en esa autorización. Me dijeron, usted puede predicar aquí hasta la hora que usted quiera. Gracias, hermanos. Pero no faltó alguien que dijera, pero la iglesia a las 12 se va. Sí, porque al adventista a las 12, por lo menos en Colombia, no sé aquí en California, pero al adventista en Colombia a las 12 en punto le comienza a sonar algo aquí, hermanos. Aquí también, ¿cierto? Aquí no suena. Bueno, menos mal, hermana, gracias. Aquí no suena, ¿no? No hay almuerzo para la iglesia hoy, pero sí para el evangelista. Y eso ya me llena a mí de valor y de fortaleza. Lo digo porque es evidente que quizás por ahí a las 12 todavía no hemos terminado, así que no nos impacientemos, estamos en el día del Señor. Digan amén, hermanos, y venimos a estudiar la palabra de Cristo Jesús. Isaías, el capítulo 6, ¿lo tenemos? Decimos amén, iglesia. Y yo quiero en esta mañana romper, por allí los que han hecho algún curso de homilética, de oratoria dentro del campo de la iglesia, quiero romper un poquitico el esquema de ese orden que hemos aprendido por allí del sermón, y quiero comenzar en esta mañana con el final del sermón, porque allí quiero sentar un principio muy importante para comprender el mensaje de esta mañana. Isaías, el capítulo 6, el versículo 8. Dice la Biblia lo siguiente: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame. ¿Qué cosa, hermanos? A mí. Ahora, este pasaje por lo general siempre se usa para motivar el evangelismo en la iglesia. Cuando queremos que la iglesia se anime en esta labor evangelística, se para el pastor, el anciano y pregunta, hermanos, ¿quién responde en esta mañana al llamado del Señor? Y citamos este pasaje. Pero ¿saben que este pasaje de Isaías 6:8 es el producto de una experiencia que el profeta tuvo con el Señor? Si usted observa, hay 7 versículos anteriores al versículo 8. Este versículo refleja un resultado de una vivencia que Isaías tuvo con Dios. Experiencia que en esta mañana la iglesia también debe tener con el Señor. Y yo quiero que lean conmigo, hermanos, porque hay 4 puntos importantes en este pasaje que nosotros debemos comprender en esta mañana. 4 puntos muy importantes que describen esta vivencia espiritual del profeta con el Señor. Versículo 1 de Isaías 6. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo,
santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿No decimos amén esta mañana? Qué tremendo, hermanos. Esto en términos teológicos se conoce como una teofanía. Las teofanías eran ese momento en el cual el profeta tenía un encuentro con el Señor, con Dios, dentro del proceso de la revelación. Y hay varias teofanías en el Antiguo Testamento. Pero una de las más tremendas que encontramos en la Biblia está aquí en Isaías 6, donde la Biblia describe que el profeta Isaías fue conducido justamente al momento cuando los seres en el cielo están alabando al Señor. Qué tremendo, hermanos. ¿Sabían ustedes que en el cielo hay una hueste angelical en forma especial que su oficio es solo adorar a Dios? Qué tremendo, hermanos. Ellos están constantemente exclamando: santo, santo, santo. ¿No decimos amén, hermanos? ¡Qué tremendo! Tenemos que aprender mucho de la adoración celestial. A veces, y esto lo digo con amor, a veces, hermanos, estamos tan afanados cuando venimos a adorar al Señor. No hemos entrado y ya estamos queriendo irnos para la casa. Estamos afanados. Y a veces los ángeles no entienden por qué nosotros nos afanamos cuando estamos adorando al Señor. Cuando en el cielo hay ángeles que constantemente están exclamando aleluyas a Cristo Jesús. Qué tremendo, hermanos. Lo primero que el profeta fue conducido en este pasaje, en esta experiencia, se llama contemplación. ¿Cómo se llama, hermanos? Contemplación. Isaías contempló al Señor en su santidad. Qué tremendo, hermanos. Y contemplar al Señor en su santidad es no solo creer que Dios es un ser santo y sublime. Contemplar al Señor en su santidad es permitir que nuestras vidas sean santas para su honra y para su gloria. Qué tremendo, hermanos. Y es que hay un poder en la contemplación, de paso. El mundo lo sabe perfectamente. Cuando en el mundo, dentro del campo del mercadeo, se quiere publicitar un producto, ¿qué es lo que se hace con ese producto, hermanos? Se repite la imagen de tal forma que quede impresa en nuestra mente, y por allí cuando vamos a alguna tienda o algún Walmart o alguno de los lugares donde se publicita este producto, casi en forma imperceptible, terminamos comprando un producto que quizás nunca habíamos pensado comprar. Que hay un poder en la contemplación. Y en el campo espiritual, Dios quiere que entendamos el poder de la contemplación. Y que de paso terminamos pareciéndonos a aquello que contemplamos. ¿Usted no ha notado, por ejemplo, que las parejas que llevan años de casados terminan pareciéndose la una a la otra? ¿Ha notado usted eso? Haga ese ejercicio de observación y se va a dar cuenta. Se parecen en los ademanes,
Se parecen en su forma de caminar, se parecen en su forma de hablar, se parecen, hasta en su forma de roncar también se parecen cuando duermen. El otro día había un hermano en la iglesia, ya era un hermano ya grande, pero estaba soltero. Y estaba en esa búsqueda de una esposa. Y de repente contempló en la iglesia que también había una hermana que estaba en las mismas, pero no sabía cómo acercársele. Así que un día tomó valor y le dijo: hermana, ¿sabía usted que las parejas que llevan años de casados terminan pareciéndose la una a la otra? Y la hermana decía: no sabía. Y el hermano decía: sí, hermana, nótese, fíjense en fulano de tal. Las parejas de casados terminan pareciéndose la una a la otra. Y es que, hermana, yo quiero parecerme a usted. No sabía cómo decirle, así que se animó y creó esa estrategia, ¿no? Hay un poder en la contemplación, hermanos. Y la Biblia aquí presenta que lo primero que nosotros debemos comprender en esta experiencia es la contemplación. Y contemplar al Señor en su santidad no es quedarme mirando hacia el cielo y pensar: Dios está en su trono, Dios es santo. No, hermanos, es mucho más que eso. Contemplar al Señor en su santidad es permitir que nuestras vidas sean transformadas y cambiadas por el poder de Cristo Jesús. Es demostrar la santidad, no solo aquí en la iglesia. ¿Usted no observa que en la iglesia aquí todos parecemos santos? Calladitos, hermanos, quieticos, hasta algunos con los ojos cerrados. No sé qué significará eso, hermanos. Pero estamos, aquí en la iglesia todos parecemos santos. La santidad, hermanos, que se respira aquí en la iglesia, yo debo expresarla en mi casa. Digan amén esta mañana. En el trabajo, digan amén esta mañana. Donde quiera que me encuentre, la gente debe aprender a ver en mí una persona santa para honra y gloria de Cristo Jesús. La Biblia dice en este pasaje que lo primero que Dios quiere conducirme en esta experiencia es la contemplación. Y de paso, hermanos, nosotros terminamos pareciéndonos a aquello que contemplamos. Si tú contemplas el pecado, pues tu vida va a terminar pareciéndose al pecado. Pero si en esta mañana tú decides contemplar a Dios y su santidad, gloria a su nombre, nuestras vidas van a comenzar a crecer y a crecer en santidad para el reino de los cielos. Qué tremendo, hermanos. Y una vez que el Señor condujo a Isaías en la contemplación, dice el versículo 5 de Isaías 6: entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Qué tremendo, hermanos. Yo creo por fe que en este lugar está la presencia de nuestro Dios.
Isaías, después de contemplar al Señor en su santidad. Y es que, hermanos, cuando entendemos la grandeza del Señor, cuando comprendemos que venimos a adorar a un Dios santo y sublime, el segundo paso que el Señor quiere que yo comprenda en esta experiencia se llama reconocimiento. ¿Cómo se llama, hermanos? ¿Y qué es lo que yo debo reconocer en esta mañana? ¿Qué es lo que yo debo aceptar en esta hora? Cuando yo entiendo la santidad del Señor, cuando comprendo que vine a adorar a un Dios santo, sublime, todopoderoso, la Biblia me dice en esta mañana que yo debo aceptar y reconocer mi condición de pecado ante Dios. Debo decir: Señor, yo no puedo. Señor, no soy capaz. Señor, yo soy un pecador. Señor, yo soy débil. Señor, yo te he fallado. Señor, me he equivocado ante ti. No importa el tiempo que yo llevo dentro de la iglesia. No importa si soy dirigente de la iglesia, si soy predicador en la iglesia. El otro día hablaba con alguien que me llamó para decirme: quiero que ore por mí, porque soy un dirigente de la iglesia donde yo me congrego. Soy un predicador. Soy un líder. La gente me ve y casi soy un modelo para esa iglesia. Pero tengo un pecado oculto que todavía no logro vencer en mi vida. Lo primero que yo debo aceptar en esta mañana, después de contemplar la santidad del Señor, es mi condición espiritual frente a Él. Debo aceptar que yo no puedo. Debo aceptar que yo no puedo vencer el pecado que hay en mi vida. Es como aquella persona que hoy está sumida en el flagelo de las drogas, del alcohol, del cigarrillo. A menos que acepte que tiene un problema en su vida, va a comenzar a salir de ese flagelo social. Lo mismo se aplica en la vida espiritual. A menos que yo acepte en esta mañana que soy pecador, que tengo fallas, que tengo debilidades, que tengo flaquezas, es cuando el Señor me va a decir: bástate mi gracia. Es ahí cuando el Señor me va a conceder su poder y mi vida será victoriosa para su honra y para su gloria. Después de contemplar la santidad del Señor, yo debo aceptar en esta mañana que soy un pecador ante Él, que no tengo nada bueno en sí mismo para que mi vida pueda ser cambiada, que ni mi experiencia como cristiano, ni mi conocimiento de la palabra del Señor, nada de eso me va a cambiar. La única persona que podrá cambiar y transformar mi vida es Cristo Jesús. Di amén esta mañana. Y después de contemplar la santidad del Señor, después de reconocer y aceptar que soy un pecador ante Dios y que no puedo vencer en mi vida espiritual, el Señor me conduce en esta mañana al tercer paso importante dentro de esta experiencia espiritual.
Dice el versículo 6 de Isaías 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. ¿Un carbón cómo, hermanos? Encendido. Esos que están rojos por el fuego. Tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca. Qué tremendo, hermanos. No sé tú cómo te sientes cuando salen esos famosos fuegos aquí en los labios. Y yo siempre ando con el chastic listo allí, porque sobre todo cuando uno visita lugares donde hay clima frío, hay que estar ahí frotándolos para evitar esos fuegos incómodos, molestos, que suelen salir ahí en los labios. Ahora imagínate que la Biblia aquí describe que vino un ángel con un carbón encendido y tocó qué parte del cuerpo de Isaías, hermanos. ¿Qué cosa? Los labios. Ese lugar tan sensible. Qué tremendo. Después de contemplar al Señor en su santidad, después de reconocer que yo soy un pecador y que no hay nada bueno en sí mismo, hermanos. Hay gente que anda en la calle hoy buscando cómo cambiar su vida, pretendiendo hacer cosas ellos mismos. No, hermanos, no es así. Yo debo caer hoy postrado ante el Señor y reconocer su grandeza y nuestra debilidad. Y cuando eso ocurre en nuestra vida espiritual, el tercer paso al cual Dios me conduce dentro de este proceso se llama purificación. ¿Cómo se llama, hermanos? Purificación. Es muy interesante en la Biblia encontrar cómo el fuego aparece vinculado a la obra de la purificación, a la obra de la limpieza, de depuración. Y aquí al profeta Isaías, la Biblia presenta que vino un ser celestial y tocó sus labios con un carbón encendido. No sirve apagado, hermanos. Sirve encendido, y entre más rojo por el fuego va a ser mucho mejor. Te pregunto en esta mañana, a Isaías el ángel le tocó sus labios. ¿Qué parte hoy de tu cuerpo Dios tendrá que tocar de tu vida? ¿Será que el Señor tendrá que tocar hoy tus ojos? Quizá estás viendo cosas que no agradan al Señor. ¿Será que el Señor en esta mañana tendrá que tocar tus oídos? ¿Estás hoy escuchando cosas que no agradan al Señor? ¡Qué tremendo, hermanos! Te pregunto en esta mañana, ¿qué parte hoy de tu cuerpo tendrá que tocar el Señor? Y no es una obra fácil, hermanos, porque es una obra que va a doler, es una obra que quema, porque hace parte de nosotros, pero Dios lo hace para que tú y yo lleguemos al reino de los cielos. Te pregunto en esta mañana, ¿qué parte de tu cuerpo tendrá que tocar Dios hoy con ese carbón encendido? ¿Será que Dios tendrá que tocar nuestras manos? ¿Será que estamos tocando cosas que no agradan al Señor? ¿O estamos tomando cosas que no nos pertenecen? ¡Qué tremendo, hermanos! ¿O será que el Señor tendrá que tocar hoy
con aquel carbón encendido nuestros pies? ¿Será que estamos frecuentando lugares que no agradan al Señor, hermanos? Te pregunto en esta mañana, dentro de esta obra de la purificación, ¿qué parte de mi cuerpo tendrá que tocar hoy el Señor, hermanos? ¿O será acaso que Dios hoy tendrá que tocar toda nuestra vida? Todo nuestro cuerpo tendrá que colocarlo Dios en aquel altar para que toda nuestra vida hoy esté purificada para su honra y para su gloria. Qué tremendo, hermanos. El tercer paso que se describe dentro de esta experiencia de Isaías con el Señor es la obra de purificación. No es una obra fácil, porque esto demanda sacrificio, demanda renunciamiento, demanda apartarnos del pecado. Y Dios nos pide en esta mañana que nuestra vida hoy sea santa para su honra y para su gloria. Qué tremendo, hermanos. Y dice el versículo 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios. Qué tremendo, hermanos. Porque no solo el Señor purifica esa parte de nuestro cuerpo, sino que la habilita. Esta figura que se usa aquí en el versículo 7, esta figura de que el ángel viene y toca los labios de Isaías, no solo expresa una obra de purificación, sino una obra de habilitación. Isaías aquí no solo está siendo purificado, sino que también está siendo habilitado para la obra del Señor. Cuando Dios purifica nuestra vida, no solo lo hace para purificarnos del pecado, sino también para habilitarnos dentro de su causa, para habilitarnos dentro de su obra, para que tú puedas ser ungido en la obra del Señor. ¿No decimos amén esta mañana? Qué tremendo, hermanos. Tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Qué tremendo, hermanos. ¿Saben que esta escena que se describe en el versículo 7 es una escena judicial? Los dos verbos que se utilizan en el versículo 7, de quitar tu culpa y limpiar tu pecado, esas dos expresiones son muy propias en el Antiguo Testamento dentro del campo de lo judicial, que describen una persona entrando al santuario siendo culpable. Todo hebreo que venía al santuario llegaba con una carga de culpabilidad a su espalda, porque era pecador, porque estaba inmundo delante del Señor, era culpable ante Dios. Pero cuando esa persona se encontraba con el Señor, cuando esa persona, como Isaías, reconocía la santidad del Señor, reconocía su condición de pecado ante Dios y permitía que el Señor lo purificara,
esa persona, su culpabilidad, Dios la quitaba y esa persona quedaba limpia. Gloria al Señor, para su honra y para su gloria. Qué tremendo, hermanos. Porque esto es lo mismo que ocurre hoy cuando tú y yo venimos delante del Señor. Venimos hoy como seres pecadores y culpables ante Dios. Tú y yo merecemos la culpabilidad de la paga del pecado, que es la muerte por ser pecadores. No creas que tú, por ser adventista y por ser líder y por trabajar en la iglesia y por ganar almas, estás más cerca del cielo que aquel que no hace nada en la iglesia. No, hermanos, eso no es así. Porque en el reino de Dios no es por mérito humano, sino por gracia de Cristo. Venimos hoy como culpables ante el Señor. Venimos hoy con nuestra carga de pecado. Somos culpables ante Dios y nos merecemos la muerte eterna. Qué tremendo, hermanos. Pero aquí en esta mañana, la Biblia presenta aquí en el versículo 7 que dentro de este proceso espiritual el Señor está quitando nuestra culpa. ¿No decimos amén, hermanos? Qué tremendo. Cuando yo reconozco mi pecado ante el Señor, cuando confieso mi culpa ante Dios, cuando digo: Señor, soy débil, soy pecador, me quiero apropiar de tu gracia, Señor, purifícame, límpiame en esta mañana, quita el pecado que hay en mi vida en esta hora, Señor. Cuando esto ocurre en mi vida, la Biblia presenta que el Señor en forma automática quita nuestra culpa. Ya tú no eres culpable ante Dios por su gracia. Qué tremendo, hermanos. Cuando tú te acercas ante el Señor, mereces la pena de muerte por ser pecador. Y el Padre, a punto de ejecutar juicio contra ti porque eres pecador. Eso es lo que merecemos nosotros. Cuando esto ocurre, en forma inmediata aparece en escena el Hijo y dice: Padre, Padre, aquí están mis manos. Padre, aquí está mi costado. Padre, aquí están mis pies. Padre, aquí está mi sangre. Y ese pecador que está aquí en Sacramento llega a ser perdonado por la gracia bendita de Cristo Jesús. Qué tremendo, hermanos. El Señor quita nuestra culpa. Ya no somos culpables. Y nos limpia. Y esta limpieza que describe aquí, este verbo que se usa aquí en el versículo 7, es una limpieza total delante de nuestro Dios. Alaba al Señor en esta mañana, porque tú entraste aquí como pecador, como culpable, y saldrás de aquí perdonado y limpio para honra y gloria de Cristo Jesús. Qué tremendo, hermanos. Por eso el cuarto paso dentro de este proceso se llama santificación. ¿Cómo se llama, hermanos? Santificación. Después de entender la santidad del Señor, después de entender y reconocer mi condición ante Él de pecador, después de aceptar
completar el proceso de la purificación en nuestra vida, ahora el Señor me conduce al punto cumbre, al clímax dentro de este proceso, que es quitar nuestra culpa, limpiar nuestro pecado y ahora presentarnos como personas santas para su honra y para su gloria. Qué tremendo, ¿no decimos amén esta mañana? Y ahora el pasaje llega a lo que fue el inicio de nuestro sermón en esta mañana, a la reflexión de esta mañana, al versículo 8. Dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Ahora, tanto la pregunta como la respuesta de Isaías 6:8 no fue un asunto emotivo, hermanos. No fue que Dios en un momento de emoción preguntó: ¿y a quién voy a enviar de esta iglesia? ¿Quién? Y se emocionó el Señor. E Isaías también se emocionó y dijo: Señor, aquí estoy yo, Señor. Te estaba demorando por preguntar eso, Señor. Es que yo sí soy capaz. Yo sí puedo, Señor. No tengo talento, tengo años en la iglesia. Soy evangelista, predicador, líder de iglesia, Señor. Yo estaba esperando que preguntaras para decir: aquí estoy yo, Señor, yo sí puedo. ¿Será así, hermanos? Tanto la pregunta como la respuesta de Isaías 6:8 son el producto, el resultado de una experiencia que nosotros debemos tener con el Señor. Y de paso, este llamamiento, porque este capítulo, esta perícopa, como se conoce técnicamente en la escritura bíblica, es el llamamiento de Isaías. En esta perícopa, observen los verbos que se usan en el versículo 8 de Isaías 6. Pasa el verbo enviaré o enviar de la primera persona del singular a quién irá por nosotros a la primera persona del plural. Y alguien podrá decir: bueno, ahí hay un error gramatical, pero no es así. Hay una intención del redactor de Isaías para sentar un principio teológico en esta mañana. Si yo preguntara: ¿cuántos son nosotros? Tú me dirás: por lo menos más de uno, ¿cierto? Por lo menos más de uno. Pero yo quiero decirte en esta mañana que ese nosotros se responde con el versículo 3. Cuando los ángeles dicen: santo, santo, santo. ¿Cuántas veces? ¿Y por qué 3? Algunos eruditos en la materia dicen que eso es una fórmula intensificada que los ángeles usan para describir la grandeza y la santidad de Dios. Es casi como un superlativo que se usa. Algunos eruditos dicen eso, pero otros se inclinan por pensar que esa repetición de 3 veces santo, santo, santo está haciendo alusión a las 3 personas de la deidad. ¡Qué tremendo, hermanos! Cuando el cielo llama, no le dice el Padre: bueno,
ve hijo, ve allá a Sacramento y llama a esa gente que es tan dura, por cierto. Va usted, hijito, va usted. Yo me quedo aquí en el trono sentado mirando a ver qué pasa. No, no es así, hermanos. Cuando el cielo llama, lo hacen las tres personas de la deidad. Qué tremendo, hermanos. Lo hace el Padre, lo hace el Hijo y lo hace el Espíritu Santo. Hermanos, qué tremendo es saber esta mañana que es las mismas tres personas de la deidad presentes en este lugar que están queriendo que tú y yo hoy podamos comprometernos para el reino de los cielos. Qué tremendo, hermanos. Y hoy que el Señor pregunta en este lugar, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién va a estar hoy por el Señor de esta iglesia? ¿Quién, hermanos? ¿Quién se va a comprometer en esta iglesia? ¿Quién está hoy dispuesto a decirle, Señor, yo quiero hoy apartarme del pecado? Quizá tengo un pecado oculto en mi vida. Tengo una debilidad que me está impidiendo ser un cristiano genuino delante de tu presencia. Pero quiero hoy, Señor, por tu gracia, apartarme hoy de este pecado, reconocer mi condición ante ti, Señor, para que tú hoy me purifiques y me santifiques para tu honra y para tu gloria. Yo pregunto en esta mañana, ¿habrá alguien aquí en esta iglesia que podrá responder como lo hizo el profeta Isaías? ¿Quién va a responder hoy al llamamiento del Señor, hermanos? Esta misma noche vamos a comenzar aquí en la iglesia una cruzada evangelística. Y no podríamos comenzar tal cruzada, hermanos, sin que primero Dios purifique la iglesia. Sin que primero Dios santifique la iglesia. Me pregunto siempre cuando vienen los amigos de Jesús a la iglesia, ¿qué atmósfera van a respirar? ¿Qué oxígeno van a respirar aquí en la iglesia, en el campo espiritual? Si hay un pecado aquí en la iglesia, hermanos, es hora que la iglesia sea santificada con la presencia de Cristo Jesús. Si hay un pecado, si hay una falla, una equivocación aquí en la iglesia, a nivel colectivo como a nivel individual, es momento, hermanos, que le pidamos al Señor en esta mañana, Señor, purifícame, límpiame. Señor, transfórmame y permite que a partir de esta misma noche las visitas que vengan a esta iglesia, más que ser convencidas de la palabra que se va a predicar, que sean convencidas porque vean en nosotros vidas santas y transformadas para el reino de los cielos. Habrá alguien aquí que le dirá, Señor, coloco hoy mi vida delante de tu presencia. Quiero que tú hoy me purifiques. Quiero que tú hoy me limpies para tu honra y para tu gloria. ¿Quieres decirle al Señor eso en esta mañana? Habrá alguien aquí que levantando su mano, colocándose en pie, querrá decirle esto al Señor en esta mañana. Dios te bendiga. ¿Será posible que tú que levantaste la mano te coloques en pie en esta hora? No decimos amén, hermanos. ¿Habrá alguien aquí más en esta mañana? No importa si eres dirigente de la iglesia local, anciano, miembro de la junta. Si llevas años dentro de la iglesia, no interesa. Es hora que le permitamos al Señor que Él haga esta obra en nosotros para su honra y para su gloria.
Tú que te colocaste en pie, ven aquí al frente en esta mañana, acércate por acá al frente en esta hora. Y no vengas solo, ven con tu familia en esta mañana, ven con tu esposa, ven con tu esposo, ven con tus hijos en esta mañana. Dios también desea, hermanos, que nuestra familia hoy pueda ser transformada para el reino de los cielos. No solo Dios desea cambiar nuestra vida, de paso, la transformación, la purificación, la santificación debe comenzar en nuestro hogar para el reino de los cielos. Así que vengamos más al frente en esta mañana, hermano. Vengamos más al frente en esta hora, más al frente en esta mañana. ¿Alguien más quiere pasar en estos momentos a esta invitación de parte del Señor en esta mañana? Es momento que como iglesia podamos permitirle al Señor que Él nos transforme, que Él nos cambie. Solamente Dios conoce tu vida en esta hora. Solamente Dios conoce lo que hay en tu corazón en esta mañana. Solamente el Señor sabe las luchas que hoy enfrentas en tu vida espiritual, tus flaquezas, tus debilidades. Pero alaba al Señor porque hoy tu vida saldrá más que vencedora en el nombre de Cristo Jesús. Yo no sé si en nuestro medio hay alguien que se está preparando para entregar su vida al Evangelio, que se está preparando para entregar su vida a Cristo Jesús. Está viniendo a la iglesia, estás estudiando la palabra, pero todavía no has sido bautizado en la iglesia adventista. Pero te gustaría que hoy oráramos por tu vida espiritual, por tu salvación, para que también tu vida pronto haga parte del reino de los cielos. ¿Habrá alguien así en esta mañana que desea levantar su mano para pedir oración por su vida espiritual en esta mañana? ¿O todos son miembros aquí de la iglesia? ¿Habrá alguien aquí visita en nuestro medio que querrá pedir oración por su vida? Tendremos aquí algún niño, algún joven, algún adulto en esta mañana que querrá pedir oración para que su vida sea entregada a Cristo Jesús pronto aquí en la iglesia. ¿Tenemos alguien así en esta mañana? No tengan ningún temor de levantar la mano en esta hora. Si eres tú, levantar tu mano allí donde estás y di: yo quiero que oren por mi vida en esta hora, para mi salvación. Vamos a orar en estos momentos, hermanos. Yo invito a la iglesia, tómate de la mano allí donde estás. Tómate de la mano con la persona que se encuentra ahí a tu lado en estos momentos. Vamos a hacer aquí una cadena de oración en esta mañana. Tómate de la mano allí donde estás, tómate de la mano allí donde estás, tómate de la mano. Vamos a orar en estos momentos. Vamos a pedirle al Señor por su presencia, por su gracia. Esta noche, hermano, vamos a comenzar aquí nuestra cruzada evangelística. Y yo quiero que ore mucho, porque si hay alguien que se enoja cuando predicamos, sobre todo mensajes de profecía, es el diablo, hermanos. El diablo se llena de ira, porque no quiere que el pueblo despierte. El diablo quiere que el pueblo siga dormido, tranquilo como está. Pero el diablo ya fue vencido en la cruz del Calvario. Nuestra victoria es de Cristo Jesús. Vamos a orar mucho. Vamos a comenzar esta noche con un mensaje muy tremendo, hermanos, muy tremendo. ¿A qué horas comenzamos esta noche, hermanos? ¿A qué horas? 7:30 de la noche. Amén, hermanos. Yo sé que algunos viven distante, algunos viven lejos. Hay que hacer a veces un sacrificio. Pero cualquier cosa que hagamos, hermanos, para venir a escuchar el mensaje del Señor,
siempre va a redundar en bendiciones espirituales para nuestra vida. Amén, hermanos. Tendremos un mensaje muy tremendo esta noche, muy tremendo. Los planes secretos de Satanás. Veremos una profecía tremenda, hermanos. Cosas tremendas están pasando hoy en este mundo. Y no solo Dios quiere que tú como iglesia la sepas, sino que esa visita, amigo de Jesús que tú tienes, también Él pueda conocer del mensaje profético. Y juntos aquí, hermanos, podamos ser tocados por la palabra de nuestro Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar en esta hora. Nuestro Padre Celestial, hemos sentido tu presencia esta mañana en nuestro medio. Tu Santo Espíritu, Señor, hoy ha tocado nuestras vidas. Nos ha conducido por esta experiencia espiritual, donde al final nos has hecho un llamado para que nuestra vida no continúe como está. Si quizás, Señor, siguiéramos como estamos en nuestra vida espiritual, lo más seguro es que nos perderíamos. Pero gloria a tu nombre, Señor, porque hoy te has interesado por tu iglesia. Porque hoy te has preocupado por nosotros. Porque hoy nos has invitado con tu palabra para que nuestra vida cambie, para que nuestra vida sea transformada. Y hoy colocamos, Señor, nuestra vida en tu santo altar. Purifícala, transfórmala. Permite que regresemos a nuestra casa hoy sin culpabilidad y limpios para el reino de los cielos. Bendice tu iglesia aquí en Sacramento. Prepara todo, Señor, para lo que será el programa de esta noche, la fiesta espiritual. Y permite, Padre, que desde esta misma noche veamos milagros en este lugar. Veamos vidas cambiadas, vidas transformadas, pecadores transformados, no por la obra de un hombre, sino por la obra de Cristo Jesús. Al salir, bendícenos, guárdanos en esta hora y concédenos tu gracia maravillosa, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor.